Brañosera, villa medieval que ocupa este pequeño valle al norte de Palencia, ocupa también un lugar en la historia por haber sido donde se promulgó el primer fuero español, aproximadamente en el año 824. En aquella época se hablaba un latín vulgar, a base de palabras que en el siglo XI empezaron a balbucearse y a poblar la colorida meseta castellana, tan bellamente cantados por Amado Nervo. Oh, las torres cuadradas en la paz de la villa. Oh, las lomas bermejas y el panzudo batán. Oh, el secreto paisaje del solar de Castilla, con tus diáfanos cielos y tu tierra amarilla, y ambiente vasto como para un inmenso afán. Sobre una de las inmensas llanuras que conforman la tierra de Campos, se extiende la ciudad de Palencia, vigilada desde su cerro tutelar por el Cristo del Otero, realizada en 1930 por el artista local Vittorio Macho. Esta ciudad, cuyas raíces se pierden en los tiempos prerromanos, fue llamada originalmente por los celtíberos Palantia, nombre que posteriormente el castellano convirtió en Palencia. Se trata de uno de los lugares monumentales más importantes de Castilla, cuyo epicentro es su hermosa Plaza Mayor construida en el siglo XVII, presidida por el ayuntamiento, un edificio neoclásico del siglo XIX. En el centro vemos otro monumento de Vittorio Macho, realizado en homenaje al escultor palentino Alonso Berruguete. En el interior del ayuntamiento puede admirarse este cuadro alegórico que narra la historia de una ciudad que desde su fundación fue ferozmente acosada, siendo el asalto más memorable el que perpetrara el duque de Lancaster en 1387, cuando los hombres estaban ausentes de la ciudad y fueron las mujeres quienes tuvieron que empuñar las armas para defenderla. Pero el monumento más emblemático de Palencia es su catedral. La iglesia actual, de estilo románico, se levantó sobre otra anterior a instancias del rey Sancho III. Los más antiguos restos del primitivo templo, que eran de estilo visigótico y que corresponden al siglo VII, se encuentran aquí, en la cripta de San Antolín. Estos bajorrelieves platerescos de la cripta representan la leyenda de San Antolín, según la cual un jabalí perseguido por don Sancho durante una cacería se ocultó en una gruta que casualmente resultó ser donde Bamba había depositado las reliquias del mártir San Antolín. El rey no pudo cobrarse la pieza porque su brazo quedó paralizado cuando iba a dispararle una flecha. Entonces prometió erigirle una iglesia al santo si recuperaba la movilidad del brazo, como en efecto ocurrió. Tras esta placa yacen los restos del ilustre humanista palentino del siglo XVI, Alonso Fernández de Madrid, y autor de la Silva Palentina. Entre otras obras artísticas del templo se destacan este Cristo gótico del siglo XIII, conocido como el Cristo de las Batallas, y los retablos de Felipe Bigarni, Juan de Balmaseda y Gil de Siloé. El interior de la iglesia fue diseñado tomando como modelo la Catedral de León. Al mirar hacia arriba, sorprende la riqueza de las nervaduras de las bóvedas y el triforio, que se va embelleciendo a medida que se acerca al crucero. Desde las torres de la Catedral de Palencia, en las que no faltan los nidos de las cigüeñas, se contempla el paso sereno del río Carrión, al que así cantara Paco Vigi. En Carrión le bautizaron, era hasta entonces morito. Cuando atravesó Palencia era ya mozo garrido. Por verle, villas y aldeas se ponen en el camino. Nace y muere en la provincia. No hay otro más palentino.
Este conjunto escultórico se erigió como homenaje a la primera universidad de España fundada en Palencia en el siglo XIII por el rey Alfonso VIII, gracias al empeño que pusiera en esta empresa el obispo Tello Téllez. Aunque la universidad decayó muy pronto, en ella alcanzaron a formarse dos santos ilustres, Santo Domingo de Guzmán y San Pedro Telmo. Y ya que de Santo Domingo de Guzmán hablamos, este es el convento de San Pablo fundado por él en el siglo XIII. Aquí se celebraron Cortes Generales en 1313 y en el siglo XVI tuvo también un claustro universitario con cátedras de teología y artes. El ábside corresponde al mausoleo de los marqueses de Poza, con sus correspondientes estatuas orantes, acompañadas por las de Don Juan de Rojas y Doña María Sarmiento. Palencia es una ciudad de iglesias. Pero a pesar de haber sido San Francisco residencia de reyes, a pesar de la importancia de San Pablo por los hechos históricos acaecidos en su templo, a pesar de la grandiosidad de San Miguel con su torre almenada, a pesar de todo ello, los palentinos quisieron que su patrona fuera la Virgen de la Calle. Se trata de una pequeña talla de madera oscura, conocida popularmente como la Morenilla, porque según la tradición, fue tomada por un panadero como un tronco más para su horno. Pero al darse cuenta de que el tronco era una estatuilla de la Virgen, prometió rendirle culto en un templo, como en efecto lo vienen haciendo los palentinos desde hace siglos en la iglesia de la Compañía. La Virgen de la Calle, la Morenilla, que a la boca de un horno fue aparecida, calle de San Bernardo, vieja hornacina, que ostenta de la Virgen, pobre estatuilla. El convento de Santa Clara y su célebre torno. Célebre porque se trata nada menos que del coprotagonista de la obra de Zorrilla, Margarita la Tornera, escrita en base a una vieja leyenda según la cual Sor Margarita abandonó una vez su puesto de tornera para fugarse con su amante. Cuando vuelve arrepentida se da cuenta de que nadie en el convento notó su fuga porque la Virgen María ocupó su puesto. Varios de los conventos que pueblan la tierra castellana, y en especial la tierra palentina, están regidos por las monjas clarisas. Este, por ejemplo, es el convento de Astudillo, fundado en el siglo XIV por María de Padilla, dama de la nobleza castellana, amante del rey don Pedro I, el Cruel. En las Cortes de Sevilla, don Pedro juró haber contraído matrimonio con ella, antes que con Blanca de Borbón, por lo cual María fue reconocida como reina y sus hijos declarados herederos de Castilla. Ella pasó una breve temporada de su vida en este convento de las Clarisas de Astudillo con el beneplácito papal. En Carrión de los Condes hay 9 iglesias y 5 conventos. Este es el de las Clarisas del siglo XIII, que alberga un interesante museo. Entre las más valiosas piezas de este museo se cuentan algunas partituras originales del músico renacentista ciego de nacimiento Antonio de Cabezón, compositor y organista de las Cortes de Carlos I y Felipe II, a quienes acompañó por toda Europa. Se le consideró un revolucionario de la música, uno de los grandes autores de la música instrumental de la época, lo que le valió el sobrenombre de el Bach español. Estatua al poeta y dramaturgo Gómez Manrique en el convento de las Clarisas de Calabazanos. Sobrino del marqués de Santillana y tío del poeta Jorge Manrique, se le atribuye la primera pieza de teatro que se escribió en España, un auto sacramental navideño que todos los años representan las monjas de este convento. Callad, fija mío chiquito, callad vos, Señor, nuestro Redentor, que vuestro dolor durará poquito. Callad,
las esposas del Jesús bendito. Calla, hija mía chiquita, calla, hija mía chiquita. Y volvemos a la capital, al hermoso convento de las Clarisas, donde se venera la impresionante imagen del Cristo yacente de la Buena Muerte, a la cual Unamuno compuso estos versos. Oh Cristo precristiano y postcristiano, Cristo todo materia, Cristo árida carroña recostada con cuajarones de sangre seca. El Cristo de mi pueblo es este Cristo, carne y sangre hechos tierra, tierra, tierra. Nos alejamos nuevamente de la capital y tomamos la ruta norte-sur, por la cual transcurre un camino de agua que riega los sedientos campos palentinos y que nos lleva al Canal de Castilla, construido entre los siglos XVIII y XIX, una de las mayores obras de ingeniería civil de su tiempo, ahora dedicada principalmente a regadíos. A orillas del recién nacido río Pisuerga transcurre serena la vida de Aguilar de Campoo, marquesado de la Castilla montañesa, donde, además de su iglesia románica y del paisaje que la rodea, llaman la atención sus casas blasonadas con curiosas inscripciones. Este es Velarde, que a la serpiente mató y con la infanta casó, dice una. Procura vivir la vida de tal suerte que sigas vivo en la muerte, dice otra. Cada pueblo tiene una característica, y la de San Andrés del Arroyo es este cerro llamado Cuesta de la Horca, pues fue en sus tiempos lugar de ejecuciones, debido a que el convento tenía jurisdicción criminal, pudiendo por ello emitir sentencias y ejecutarlas. Canal abajo, llegamos al castillo del conde Monzón, relacionado según crónicas con la célebre leyenda de los hermanos Vela, quienes en el año 1029 y en complicidad con Hernán Flaínez dieron muerte a don García. Tiempo después tuvo doña Sancha la oportunidad de vengar a don García, dando muerte a Hernán Flaínez, tal como lo cuenta el romance. Trajeron lodo es la infanta, a ella le han entregado, y fizo en el tal justicia que le mató por la mano. La provincia de Palencia es la que posee la mayor concentración de arquitectura románica de Europa y por lo tanto del mundo. En Usillos, a 12 kilómetros de la capital, se levanta esta milenaria abadía, donde en los años 1088 y 1136 se celebraron los concilios más decisivos para la unidad de la Iglesia Católica. En Fuentes de Valdepero nos encontramos con este formidable torreón, donde permaneció preso por mucho tiempo el conde de Saldaña, padre de Bernardo del Carpio. Dice la tradición que todavía el ánima del conde vaga por el castillo. Con los mejores de Asturias sale de León Bernardo, puestos a punto de guerra a impedir a Francia el paso, que viene a usurpar el reino a instancia de Alfonso el Casto, como si no hubiera en él quien mejor pueda heredarlo. Bernardo del Carpio, por cierto, fue héroe del nacionalismo español frente al afrancesamiento de su tío, el rey Alfonso II, el Casto.
Continuamos nuestra ruta marcada por el recorrido del Canal de Castilla, y este nos lleva a Villa Muriel de Cerrato. Ya desde el siglo I de nuestra era, las aguas de San Juan de Baños tenían fama por su poder curativo. A ellas recurrió una vez en busca de alivio a sus dolores el rey visigodo Recesvinto, quien publica el documento Fuero Juzgo, el primer compendio de leyes que ordenó legalmente a España durante buena parte de la Edad Media. De aquella misma época data la Basílica de San Juan de Baños, mandada a construir por Recesvinto como testimonio de su agradecimiento por haber recobrado la salud. Y en este punto de la geografía palentina comenzamos a recorrer el Camino de Santiago de este a oeste. Y en primer lugar nos asomamos a Támara. Aquí, más que en otro lugar, el tiempo parece haberse detenido, tal es la abundancia de murallas y ruinas. Pero entre todo se destaca su grandiosa y esbelta iglesia de San Hipólito, de estilo gótico, con añadidos renacentistas. El espectacular altar está presidido por San Hipólito, en cuyo honor el rey Alfonso XI mandó a construir este templo monumental con recursos de su propio mecenazgo y con donaciones de otros reyes, nobles e ilustres peregrinos. El órgano descansa sobre una columna de madera con un afiligranado capitel. El interior es un museo bajo 3 naves con bóvedas de crucería. Más adelante, en Fromista, nos recibe la estatua de San Telmo, natural de esta villa y patrón de navegantes. Gloriosísimo San Telmo, sales con gusto y anhelo a recibir los 4 aires de las calles de tu pueblo. En esta casa naciste y aquí fuiste bautizado, en la iglesia de San Martín, donde descansa el milagro. El milagro mencionado ocurrió en el siglo XV y tuvo como protagonista a Pedro Zapata, excomulgado por haberse negado a pagarle la deuda a un judío. Años después, Pedro, en trance de muerte, solicitó el viático, pero no confesó su falta, debido a lo cual la hostia no se desprendió de la patena dorada, por más mañas que se dio el sacerdote. La hostia fue guardada en una gran custodia que se expone desde entonces en la iglesia de San Martín de Fromista todos los martes de carnaval, cuando es venerada por los fieles, antes de dar comienzo a la gran fiesta del pueblo, la procesión cívica del Olé, que se celebra en honor de San Telmo. Y con estos versos doy fin a mi modesto sermón. No haber ofendido a nadie es mi mayor ilusión. Adiós, ilustre cabildo. Adiós al ayuntamiento, adiós Fromista querida, hasta el año venidero. Y esta es la iglesia templaria de Villalcázar de Sirga, cuyo pórtico del siglo XIII es ya un milagro, con sus 68 estatuillas. Aquí se adora a la Virgen de las Cantigas, cantada por el rey Alfonso X el Sabio, de la cual loara: Santa María de Villasirga labrou un home de forca, que non morrer por un canto quedara a súa egreia. De esta iglesia, que alberga las tumbas del infante Felipe y doña Leonor, se ha dicho que es tal vez el monumento culminante de toda la región. Es además testigo de la existencia y vicisitudes de la célebre Orden del Temple, más asesinada por sus enemigos que muerta por la ley de los tiempos.
Continuando hacia el oeste por la ruta jacobea, arribamos a Carrión de los Condes, cuya ermita de Santa María de la Piedad fue un antiguo hospital de peregrinos. El majestuoso arco frontal de la iglesia de Santiago, situada en el centro del pueblo, recoge todos los oficios conocidos hasta entonces. Se trata de una de las obras cumbres de la escultura románica. La historia de este pueblo comienza por el año 960, cuando aparecieron los Beni Gómez, condes de Carrión y de Saldaña, tan unidos al cantar del mío Cid por su boda con las hijas del Cid, quienes, siempre según el cantar, fueron apaleadas por ellos en el Robledal de Cortes. Al cielo piden justicia de los condes de Carrión, ambas las fijas del Cid, doña Elvira y doña Sol. A orillas del pueblo discurre sin prisa el río Carrión y vale la pena seguir un rato su curso para visitar la villa romana de La Olmeda. Descubierta en 1968, una extraordinaria joya arqueológica de finales del Imperio Romano, donde es posible admirar uno de los conjuntos de mosaicos polícromos más bellos e importantes descubiertos en Occidente. Volvemos a Carrión de los Condes, donde vivió en el siglo XIV el rabino Sem Tov. No vale el azor menos porque en vil nido siga, ni los ejemplos buenos porque un judío los diga. También Carrión de los Condes fue cuna en 1389 de don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, político y poeta, autor de las serranillas y de los sonetos fechos al itálico modo. Y muy cerca de aquí, en Paredes de Nava, nació en 1479 otro ilustre poeta castellano, Jorge Manrique, cuya obra se caracteriza por la originalidad y sobriedad con la que trató temas tales como la brevedad de la vida, la fugacidad del placer y la añoranza del pasado. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Sobre la puerta principal de la iglesia de Santa María del Camino se encuentran los bajorrelieves relativos a la famosa leyenda sobre el tributo de las 100 doncellas. Las 100 doncellas cristianas que los moros exigían que se les pagara como tributo y que cuando lo fueron a cobrar aparecieron milagrosamente 2 toros enfurecidos que dispersaron el grupo e hicieron huir despavoridos a los moros, indicando que aquella absurda exigencia era indigna de Castilla. De ahí que aparezcan 2 toros en el portal de la iglesia. En el interior de la iglesia, la bella imagen de Santa María del Camino, otra de las vírgenes a las que Alfonso X el Sabio dedicara una de sus cantigas en su habitual lenguaje versificador gallego-portugués. No obstante lo cual, este rey es considerado uno de los grandes impulsores de la prosa en lengua castellana. Todo está ardiendo. Todo tiene un color rojizo
de Trevedén, de Hoguera, de Ara y de Crisol. El pecho de Castilla, descarnado y calizo, para apagar la sed, bebe rayos de sol.